Bueno, bueno, empiezo a grabar esta clase. Si puedo, la publico en el transcurso del día. Vamos a ver cuánto me lleva a publicar. Bien, bueno, vamos a ver el tema de los temas que quiero que repasemos hoy y voy a incluir el repaso de MAP, como me estaban comentando ahí. Hoy vamos a ver un poquito de DIST y de MAP. Y vamos a empezar a trabajar con un trabajo práctico, que es el que vamos a lanzar después, o sea, lo vamos a publicar, pero tiene que ver con animaciones, generar animaciones principalmente. O sea, hasta ahora hicimos un trabajo práctico de dibujo y tienen ahí algunos ejercicios ahora que empiezan a incorporar el concepto de variable para generar animaciones. Bueno, el trabajo que sigue tiene que ver con eso, poder avanzar hacia incorporar nociones de dibujo un poquito más complejas, por un lado, incorporar imagen y fuentes, tipografías. Nosotros ya vimos algo de imagen, podemos repasarlo si hace falta, y vamos a sumar el uso de las variables para administrar en el transcurso del tiempo las propiedades de los objetos que estamos dibujando. O sea, si queremos que algo se mueva, vamos a tener que generar un círculo, por ejemplo, se vaya dibujando en una coordenada diferente en cada punto. Eh, para hacer que eso cambie, vamos a utilizar variables. Eh, entonces, si repaso acá, si les anoto. Esta, perdón, es. eh, Esto tenía que ver. Bien. Tipografía y textos. Bien. Vamos a Processing y vamos a ver. En un momento vamos a volver con Map, que me preguntaban hoy. ¿Sí? Map para hacer algunos cálculos matemáticos. Antes de ir a los cálculos matemáticos, vamos a incorporar el tema de poder escribir tipografía en la pantalla. O sea, poder escribir textos en la pantalla, ya sean caracteres o frases o cuadros de texto. Busquen para tener, o sea, lo que yo voy a ver hoy tiene que ver o tienen que reforzarlo con el foro, en la pestaña de programación con Processing. Estas dos bibliografías, Processing, un lenguaje al alcance de todos, e Introducción rápida a Processing, estas dos guías, que yo las tengo descargadas, tienen referencia muy concreta de lo que vamos a ver nosotros hoy. Tienen en de la guía básica, que siempre les recomiendo que lo tengan, digamos, como un manual a la mano, eh, tiene ya varios de los temas que nosotros venimos viendo y en la página 5 creo, es... Esperen, un momento. Quiero no molestar. Me pasé acá. Bueno, les estaba mostrando esta guía. Mostrar un texto en la página 5, como les decía, ¿no? En la página 5 tienen la referencia rápida para cargar una imagen,
y la referencia rápida para mostrar un texto. Yo voy a hacer estos dos ejemplos y los vamos a repasar, digamos, ¿no? Cómo cargar una tipografía y cómo cargar una imagen para mostrarla. Y después en el lenguaje, en el otro manual, que es un poquito más largo, también busquen las páginas, ahora no me acuerdo, creo que la unidad 3, para la carga de tipografía. Las pueden buscar en el manual y van a encontrar ahí referencia concreta también. Em, Vamos a ver el tema de tipografías, cómo cargar una tipo y cómo utilizar, ¿sí? Se puede, a ver qué decían en el chat. El foro de processing en el colaboratorio. ¿Están preguntando o es un...? Ah, bien, en la pestaña de foro de processing. Perfecto. Programación con processing. Eh, bien. ¿Cómo se empieza el tema de usar tipografías en processing? Para empezar es una instrucción gráfica, o sea, es una instrucción que nos permite, como elipse, como rect, nos permite escribir o graficar en pantalla. Processing ya tiene una manera de iniciar ese tema de una manera elemental. O sea, se puede empezar diciendo, por ejemplo, si tenemos una aplicación bastante básica como esta y hacemos background 200, por ejemplo, para hacer, o 150 para hacer un gris, podemos hacer text, mensaje, texto para mostrar, y las coordenadas. Vamos a pasar, o vamos 200,200. Este es el uso básico de la función text. Vamos a poner uso básico de la función text. El nombre de la función es text y lleva en principio tres parámetros. Una cadena de texto, o sea, el texto que queremos mostrar, y los siguientes dos parámetros, las coordenadas donde queremos ubicar ese texto. Así como está, ya pueden tener una aplicación en ejecución que está mostrando texto en estas coordenadas. 200,200 es el centro de la ventana y en ese punto se apoya de esta manera el renglón de la línea que queremos mostrar, ¿sí? O sea, es la línea base. Busquen, si quieren después referencias de línea base en tipografía. A ver, yo voy a hacer una pequeña búsqueda para mostrarles. Línea base en tipografía. Hacen esta búsqueda en Google y van a encontrar enseguida esta referencia. Para entender el aspecto, digamos, morfológico o la estructura de la tipografía en sus contextos, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de una elipse que tiene un punto en el centro y su tamaño, un rectángulo o una imagen que es como un lienzo rectangular, las tipografías son objetos un poquito más complejos porque no tienen, digamos, como cuestiones de superficie, sino que son más bien objetos, son curvas que forman esas letras. Acá encontré una en inglés que les puedo mostrar. Acá hay una en castellano. Y está bueno que manejen este concepto en la tipografía. Fíjense que hay una línea base, que es como el apoyo del renglón, y una altura de la X, que es la altura de la X minúscula. ¿Sí? Es el tamaño del ojo de las letras, no del ojo, del cuerpo de las tipografías minúsculas. ¿Sí? Eh, Hay otras líneas que son las que exceden hacia arriba y hacia abajo del renglón, pero para nosotros lo más importante es esta línea de apoyo que se llama línea base. En processing, cuando nosotros pasamos una coordenada, el punto de apoyo es la línea base y la alineación izquierda, salvo que lo modifiquemos el tema de la alineación. Entonces, en nuestro ejemplo,
así básico como este, tenemos un texto apoyado sobre una línea base que está en el centro de la ventana. Bien, eso es a nivel elemental el uso de la tipografía, de la función text. Ahora, ¿cómo cambiamos las propiedades del texto? Un segundo. Bien, tenemos dos aspectos para cambiar en relación al texto. Uno es propiedades de color y de tamaño, que eso se puede hacer rápidamente de la misma manera que cambiamos las propiedades de las figuras, de las demás ilustraciones. Y por otro lado tenemos la fuente que queremos utilizar, que es alguien que preguntó ahí recién. Vamos a ver las dos. Vamos a ver primero la fuente. ¿Por qué? Porque de hecho ahora nosotros, si ustedes se fijan, esa tipografía, no sé si la llegan a ver bien en la transmisión, pero es una tipografía estándar, se llama de palo seco o sans serif, que es como una Arial, una cosa así, pero no tengo cómo cambiarla. Sí puedo, por ejemplo, cambiar el tamaño. Vamos a hacer ese cambio. Text size, voy a pasarle 40 de tamaño. Esta instrucción establece el tamaño de la fuente. Cuando se ejecuta esa instrucción, queda establecido en 40 el tamaño para las tipografías. Y ahora este texto mide 40 y si me acuerdo bien, lo que mide 40 es la altura de la X, como hablábamos hoy. Es la altura de las minúsculas. Y esa es la línea de apoyo. Podríamos hacer un rectángulo de 40 a ver si coincide. Después por ahí lo hacemos. Entonces, ya text size nos permite establecer el tamaño. ¿Cómo cambio el color? Con fill. De la misma manera que cambiamos el valor de los rellenos de las figuras. Fill, vamos a hacer un rojo. Le pongo 200 para que sea un poquito más oscuro. Y ahí tenemos el texto tamaño 40 y rojo. Hasta ahí algunos cambios de propiedades. Ya cambiamos el tamaño y el color. No se puede cambiar el borde. A ver, creo que sí. No. No se puede establecer los bordes de las tipografías. ¿Sí? El tamaño y el color. Ahora, si queremos utilizar otra forma de letras, tenemos que cargar una tipografía. Hay dos maneras de cargar tipografía. Yo voy a ir por la más simple primero. Para cargar una tipografía hay que Processing utiliza un tipo de archivo de fuentes que tienen que estar ubicadas en la carpeta del ejemplo. Y para eso lo que se usa es una herramienta dentro de Processing. Si van a herramientas, crear fuente, pueden seleccionar alguna de las tipografías que están instaladas en su sistema operativo, por ejemplo, la Garamond o Arial. A ver si encuentro Garamond. Voy a utilizar esta. Cuando ustedes seleccionan la tipografía, pueden dejar el resto así como está, el resto de las opciones, y ponen aceptar. Y les va a generar un archivo de extensión .blw. Cuando ponemos aceptar, ¿se acuerdan cómo ir a la carpeta del ejemplo con control K o command K? Ahí estoy en la carpeta de mi ejemplo, del sketch que estoy haciendo. Si ustedes se fijan, se crea una carpeta de data que tiene el archivo .blw que acabamos de crear. Entonces, respondiendo a la pregunta de Manuel, la tipografía tiene que estar incluida en la carpeta data dentro del sketch. Este nombre de archivo está dentro de la carpeta data. Ahora voy a copiar el nombre. ¿Por qué?
Lo que yo tengo que hacer ahora es cargar en memoria ese archivo, cargar en memoria la tipografía que voy a usar. ¿Cómo cargo en memoria? Siempre que hablemos de cargar en memoria, estamos hablando de preparar un espacio en la memoria del sistema operativo. Voy a poner acá, preparo un espacio en memoria para mi tipografía. Entonces, pfont es el tipo de variable que voy a usar. Vamos a poner la fuente. Y de esta manera tengo una variable que se llama la fuente, que es del tipo pfont, de processing font. El segundo paso es cargar, o sea, efectivamente hacer la carga, digamos, ¿no? Hacemos la carga del archivo a la variable. Para esto hacemos la fuente, que es el nombre de la variable, igual, y usamos esta función, loadFont. LoadFont y entre comillas el nombre de la variable como parámetro de la instrucción de la función loadFont. ¿Qué hace esto? En ese momento, y por eso es importante en el setup, porque lo que hace en ese momento es leer en el disco rígido, en la carpeta data, encontrar este archivo y cargarlo todo a la memoria. Eso hace falta hacerlo solo una vez, para que ya en la variable, la fuente, en memoria, tengamos esta fuente ya cargada en esa variable. Lo que nos queda hacer es establecer, bueno, así como pusimos el tamaño de la fuente, pusimos el valor de relleno, el color, ponemos qué familia de fuente vamos a usar. Antes de escribir la función text decimos text font. ¿Y qué le pasamos? La fuente, ¿sí? O sea, le pasamos la fuente que está cargada en la memoria, en esa variable la fuente. Si ustedes ahora ejecutamos esto, el texto se muestra tal cual se venía mostrando en la ubicación que veníamos manejando, con el color, en esas coordenadas, pero ahora se está mostrando con otra tipografía, que es esa tipografía que nosotros cargamos en memoria. ¿Se entiende este proceso? ¿Alguien necesita que lo repase? Bueno, Lautaro dice sí, sí, se entiende, supongo, o sí, sí, necesita que lo repase. Por el delay del chat tenemos esas incongruencias. ¿Se entiende? Bien. Bueno, dejo este ejercicio así como básico. Fíjense que este ejercicio ahora, este sketch, si vamos a la carpeta del sketch, es un poquito más... no entendí la conexión entre... Voy a poner el chat acá. Entre lo que hiciste primero con herramientas. Bien. Vamos acá. Este sketch que nosotros estamos escribiendo, este punto PDE, que está dentro de una carpetita de sketch, tiene ahora una carpetita data. O sea, el sketch ahora incluye en su carpeta data un archivo, si quieren pensarlo así, un archivo adjunto, digamos, ¿no? Un anexo. Acá vamos a ir incluyendo, ¿se acuerdan que acá habíamos incluido archivos de imagen también? ¿Sí? Dentro de la carpeta data podemos incluir los archivos que vamos a utilizar para que sean incluidos dentro de nuestra aplicación. Bien, dentro de la carpeta data ponemos, como les decía, imágenes o podemos poner también archivos que tienen información de tipografías que nos van a ser útiles para establecer qué estilo de texto queremos usar. Bueno, ese archivo que ponemos ahí, que va a tener información de la tipografía que queremos usar, tenemos que crearlo con processing. Fíjense que las tipografías suelen ser de extensión
.tf, lo voy a escribir acá. Las tipografías de los sistemas operativos más comunes, ¿no? Los más comunes son .ttf, TrueTypeFont o OTF, ¿sí? Hay otras más, ahora incluso con el auge del HTML5, etcétera, ¿no? O sea que si quiero descargar una tipografía de internet porque no está en las herramientas de processing, la tengo que guardar directamente en esa carpeta. A la pregunta de Rocío, no es así. Processing, acá lo voy a poner, Processing usa archivos.blw. No sé qué es la extensión .blw, pero Processing lo que tiene es una herramienta para generar esos archivos. Si ustedes vienen acá en Processing, y ahí es donde aparece el uso de la herramienta. Yo quiero utilizar una fuente, una tipografía en mi aplicación, ¿no? O sea, quiero que mi aplicación funcione con una Garamond o cualquier tipografía del sistema operativo. Para empezar, esa tipografía la tengo que tener yo instalada en mi sistema operativo. O sea, y Processing lo que me va a permitir es tomarla del sistema operativo y generar ese archivo .blw. Para eso usamos la herramienta. Si yo quiero usar una tipografía de mi sistema, lo que hago es, primero, herramientas, crear fuente, busco la tipografía que quiero usar, voy a buscar otra ahora, esta por ejemplo, Happy Kids. Una vez que la tienen seleccionado, ponen aceptar. Ahora de nuevo, voy a la carpeta del sketch para mostrarles. ¿Qué hizo Processing al seguir los pasos de la herramienta, ¿no? Herramientas, crear fuente, lo voy a escribir acá. Bien, usamos herramienta crear fuente y me genera ese archivo, lo pongo de vuelta acá a la carpeta del sketch, me genera un archivo dentro de la carpeta data con la extensión .blw. Ese archivo ahora sí está incluido en la carpeta del sketch. Ahora, este archivo solo, control K es para acceder a la carpeta. Voy a ver algunas preguntas que me están haciendo, a ver. Cuando seleccionamos la tipografía tenemos que aclarar el tamaño o en Processing después podemos cambiar el tamaño con Text Size. Sí, el tamaño se cambia con la instrucción Text Size. Ese tamaño en el momento de la herramienta le da cierta calidad o precisión. Después en todo caso lo vemos en algún caso particular. Pero el tamaño se lo cambiamos con Text Size dentro del código. ¿Y cómo accedo a la carpeta? Perdón. Con control K. Control más K. Bien. Para ver. De ahí lo que podemos hacer cuando estamos en la carpeta y abrimos la carpeta data es tomar el nombre de archivo entero con extensión y todo. ¿Qué me permite eso? Una vez que tengo el nombre, voy a poner acá font, otra fuente. Voy a hacer los pasos con otra variable, o sea, los mismos pasos con otra variable. Otra fuente igual load font. Y acá es donde ponemos entre comillas el nombre del archivo que está dentro de la carpeta data. Si declaro más de una variable con pfont, ¿puedo usar más de una fuente? Sí, es lo que estamos haciendo acá. Ahora, dos variables diferentes, cada una va a tener una fuente diferente, ¿sí? La variable podría llamarse Garamond y la otra podría llamarse Happy Kids, que es la otra tipografía que seleccioné. No importa eso tanto. ¿Sí? Tengo una variable para cargar una fuente
de la carpeta data y otra variable para cargar otra fuente de la carpeta data. Entonces, obviamente, si quiero mostrar texto con otra tipografía, acá esta le voy a poner, esta es la Garamond. Y ahora voy a hacer otra, voy a mostrar otro texto y voy a usar la otra variable, otra fuente. Y voy a mostrar, por ejemplo, otro valor. A ver, el último que haya preguntado, Uribe. Usamos el nombre, Uribe. Mouse X, mouse Y. No hay problema. Bien, menos mal. Bien. Fíjense que a esta línea de Uribe le pongo como coordenadas del texto, le pongo las coordenadas del mouse. Mouse X, mouse Y. Y ahí tenemos, digamos, esta otra tipografía, o sea, esta otra línea de texto, la segunda dentro del evento draw, está usando como referencia, como punto de anclaje de la ubicación, está usando las coordenadas del mouse. Esa es otra manera de mostrar un texto dentro de la pantalla. En un caso, establecimos con una variable la fuente para ese texto y en otra, más adelante, con la otra variable establecimos la otra fuente para mostrar este texto que sigue a continuación. Guardo este ejemplo. Sí, no tanto text mode como pregunta ahí Luciano. Luciano pregunta si existe un text mode. En realidad, por ejemplo, acá vamos, lo más parecido en principio es text align, text align, y podemos poner center. De esta manera, lo que estamos haciendo es pasándole, pasa que si yo lo cambio acá se va a cambiar para los otros también. Quedó cambiado para los dos casos. Fíjense, texto para mostrar ahora está apoyado y se distribuye de manera uniforme hacia los lados. Y lo mismo la palabra Uribe. Se distribuye centrado en el punto de anclaje. Eso es el punto de partida, de decir, bueno, ahora tengo el texto apoyado en mi línea base, pero crece hacia ambos lados y está centrado. Eso es Text Align Center. Si no establecemos nada, por defecto tenemos Text Align Left, que le vamos a dejar acá al otro. Vamos a poner Left. Y también tendríamos Text Align Right. Está muy bien pensar en la alineación, en una composición visual, pensar en el tema de alineación. Si ustedes van a apoyar texto que está a la izquierda y quieren, digamos, si quieren acá representar el nombre, convendría encontrar el punto de anclaje que está cerca del borde y que la palabra crezca con la alineación izquierda. Lo mismo, si quieren ubicar acá el nombre, encuentran el punto de anclaje a la derecha y ponen la alineación derecha para que si cambia la longitud del texto, siempre se acomode con la alineación que le corresponde. Y lo mismo cuando quieran ubicar texto en el centro de la pantalla, que por ahí sería lo más apropiado para para el caso de la palabra que pusimos en el medio, decimos, bueno, le pasamos el medio de la pantalla y alineamos el texto de manera centrada. Y Uribe se muestra con alineación izquierda. ¿Verdad?
Bueno, voy a guardar este ejemplo. Ahora, como sé, bueno, hay una instrucción más que permite ahorrarnos eh, el uso de la herramienta para crear fuentes. O sea, para no tener que ir a herramientas, crear fuentes, seleccionar una fuente y cargarla en la carpeta data, podemos usar una instrucción que se llama create font. La voy a buscar en la referencia para ver si hay un ejemplo concreto. Eh, esta instrucción create font nos permite ahorrar. Vamos a usar otra variable más, el font tercera fuente, o digamos, vamos a poner fuente. Voy a hacer un ejemplo ahora con create font en vez de load font. Cuando hacemos fuente igual create font, lo que trata la aplicación en ese momento, trata de buscar en las tipografías del sistema, encontrar una tipografía que se llama Georgia y la construye y genera ese archivo .blw. Entonces no hace falta agregarlo a la carpeta data. Yo es más, voy a borrar esta carpeta data en esta versión. Si usamos createFont en vez de loadFont, trata de buscar una tipografía en el sistema que se llame Georgia y construye ese archivo que necesita. Entonces yo puedo usar ahora ese archivo fuente, esa variable fuente, la voy a usar solamente para ese texto del centro. Bien. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de uso, digamos? Usar create font en vez de load font. El tema de create font es que utiliza una variable de tipografía que esté instalada en su sistema operativo. Si no hay una variable de este tipo, va a tirar el error. La otra manera, o sea, usar la herramienta para crear un archivo BLW y después load font nos garantiza que se está usando la tipografía que nosotros le dimos, la incluimos en el sketch. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que yo, por ejemplo, si yo les paso el código y se los pego acá en el chat, lo que pueden hacer ustedes es seleccionar el código que yo les acabo de pasar, pegarlos en un sketch. Obviamente que los que estén en celulares no, pero bueno, los que estén trabajando en una máquina y tengan processing abierto pueden seleccionar todo este código que yo pasé en el chat, crear un archivo de processing, pegar todo el código fuente que les pasé y ejecutarlo. Entonces, este procedimiento que yo les estoy pasando sirve para que ustedes puedan, digamos, no hizo falta que yo les pase el archivo .blw, ¿sí? Para eso tienen que usar tipografías que sean estándar del sistema. Es muy probable que ustedes tengan instalada la familia Georgia en su sistema operativo. Si no lo tienen, les va a dar error. Eh, pero es muy probable que lo tengan. O también puede ser, por ejemplo, Arial, también, que es otra que muy seguramente tengan. ¿Sí? Bueno, sigo. Vamos a volver ahora un poquito al tema de variables, para decir, bueno, ¿cómo conectamos Tenés que esto conectarse a la 5.8 con porque si no la otra es variables? más baja. A ver. A ver, Samuel Ahí sí, está con ahora. el mic abierto. Te voy a mutear, perdón. Ahí está.
Bien. O sea, cuando hagamos un TP tenemos que usar una tipología una tipografía sin descargarla de data a data. Eh, no, yo les recomendaría que hagan que usen una tipografía ustedes, porque eh, así seleccionan la tipografía que van a usar y usan la herramienta, la crean en el archivo .plb y después, en lugar de, de create font, usan load font. ¿Sí? Así se garantizan que el archivo de tipografía está incluido. Pero bueno, yo voy a seguir con esto para seguir con tipografías básicas y ahora empezar a trabajar, digamos, porque esto que nos permite seleccionar la forma de la tipografía. Por ejemplo, a ver, me voy a quedar con Garamond, si es que la tengo con ese nombre. No, Garamond no está disponible. Ah, fíjense que hay una instrucción que se llama pfont list que nos muestra el listado de tipografías disponibles en su sistema operativo. También pueden ir a fuentes en su sistema operativo, fonts, en mi caso catálogo tipográfico. En Windows es font. Cualquiera de las familias que ustedes tengan instaladas en su sistema operativo las pueden usar. Depende del caso, hay familias que son más comunes que otras, ¿no? Y después, bueno, ya sería otro capítulo, cómo buscar tipografías e instalarlas en el sistema. Por ahí podemos hacer un anexo de eso si después surge la pregunta. Pero voy a, por ejemplo, utilizar, a ver si me lo tomo así como Bodoni. Cuando la tengamos en nuestro sistema operativo, usen Create Font, como pregunta Milena. Usen directamente Create Font si quieren. Eh, Después vemos cómo resolver el caso de que ustedes entreguen un trabajo con una tipografía particular, digamos, ¿no? Usen Create Font. Me voy a quedar con esta Bodoni, con Create Font, así seguimos con nuestro ejemplo. Bien, este trabajo que sigue de animación con processing tiene el objetivo principal que ustedes empiecen a, por medio de variables, controlar el transcurso del tiempo y el transcurso o las variaciones de las propiedades en el transcurso del tiempo. O sea, que ustedes puedan saber cuánto tiempo pasó y principalmente cambiar propiedades a lo largo del tiempo. O sea, las animaciones es básicamente eso. Es algo que va cambiando sus propiedades a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una manera de mover este texto que yo tengo acá, que digamos un típico caso podría decir desplazarlo en la altura, tomando la posición del mouse en este caso. Lo voy a hacer con el mouse para que veamos lo que queremos lograr. Por ejemplo, un típico caso de eh, títulos, créditos de una película sería este scroll hacia arriba, ¿no? O sea, que haya una animación de texto que va scrollando, va dejando mostrar texto que se desplaza desde abajo hacia arriba. Eso podría ser un tipo de animación que incluso es parte, digamos, como de uno de los criterios de las consignas del trabajo práctico que sigue. O sea, el trabajo práctico que sigue va a ser una secuencia de créditos que ustedes puedan mostrar más o menos 5 pasos, o sea, 5 títulos de información relativa a algún producto, a alguna pieza. Eh, Antes de ir específicamente a la consigna, pensemos en, bueno, ¿qué herramientas tengo yo para generar
animaciones de texto o animaciones que utilicen el transcurso del tiempo para mostrar información como texto. Esto que estoy haciendo yo acá me genera el movimiento, pero lo estoy generando cambiando la posición del mouse. Lo que tendríamos que lograr en algún punto es, o sea, por un lado, es poder generar esta animación de manera automática, digamos, ¿no? Que esa animación se haga automáticamente en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos para que este texto que está acá se muestre en este punto al siguiente fotograma un poquito más arriba y al siguiente fotograma un poquito más arriba? ¿Qué necesitamos para eso? A ver, yo les pregunto. Si no, preguntan mucho ustedes y no pregunto yo. Declarar una variable que vaya incrementando el valor en i. Es un buen comienzo de parte de Manuel. Eh, Está bien, el tema de una variable, o sea, hay una cuestión ahí en el comportamiento de esa variable, o sea, que va a cambiar, ¿no? Lo primero que aparece como importante acá es que si este texto, esta frase, se va a mostrar acá, pero en otro fotograma se va a mostrar en otra ubicación y en otro fotograma en otro, ya nos está hablando que la ubicación está asociada a un valor que va a cambiar. Entonces es una variable. Ahí corrigen y bien, ese valor en i tiene que restar. Acuérdense que el eje y en una ventana crece desde arriba hacia abajo. Entonces, necesitamos una variable que empiece en qué valor. Mientras ustedes lo piensan, yo voy declarando la variable. Vamos a poner una variable pos y nadie dice por ahí, no sé si ya lo van escuchando. Vamos a declarar una variable que se llame pos i para ese texto. Y le vamos a dar en el setup un valor inicial igual a hey. ¿Qué quiere decir pos_i igual a hey? En este momento le estoy asignando 400 a la variable. Y voy a hacer la misma instrucción, esta línea la voy a hacer dentro del evento void mouse preset. O sea, cada vez que yo haga clic, ejecuto esta línea. O sea, le vuelvo a asignar pos_i igual a hey. ¿Sí? Le vuelvo a asignar el alto de la ventana a esa variable pos_i. Repaso para que me sigan en esto. Tengo una variable que la declaro como flotante. Flotante es un tipo de dato numérico, pero con más precisión que los enteros. Permite guardar valores decimales. Le doy un valor inicial en el arranque de la aplicación. Le asigno un valor numérico. Lo que voy a hacer ahora en el draw es, en la línea que corresponde a la ubicación del texto, en vez de mouse le voy a pasar la variable pos_i. O sea, va a estar consultando cuánto vale esa variable para ubicar ese texto. Hasta acá tenemos resuelto el dibujo de la frase texto para mostrar, pero ubicado siempre en donde, en 400, porque esta línea que accede a 200, pos_i está accediendo a la variable pos_i en memoria que siempre vale 400. ¿Sí? Entonces siempre está dibujando en 200, 400 esta frase. ¿Qué tenemos que agregarle a nuestro código? Acuérdense, todo lo que queremos que pase en el transcurso del tiempo lo hacemos dentro del draw. Acá voy a poner, cambiamos el valor de pos_i.
Ahí veo que pasaron un código. Ahora lo probamos. Eh, lo voy a escribir primero así como una expresión matemática para restarle 2 a la variable. A ver, vamos a agarrar el código de... Bien. De Fermín. Bien. Está bien el tema de la variable, solo que en este caso... Ah, yo no sé si tengo ahí... Ah, seguramente. No, no tengo impact. Voy a cambiar por Arial. Ah, lo hiciste con load font. Yo voy a cambiar a create font. Fíjense cómo, por ejemplo, en este caso yo estoy tomando ahora el ejemplo de Fermín, que pasó código. Él no me va a poder pasar a través del chat o sería más rebuscado que me pase este archivo .plb que él hizo en su máquina. Entonces no puedo ejecutar load font de un archivo que no tengo. Yo lo voy a cambiar, en vez de create font, en vez de load font a create font, y voy a poner una tipografía que yo sé que tengo en mi sistema Arial. Arial, 48, por ejemplo. Esto es para darle hasta 48 de calidad o de resolución a la tipografía. Y veamos cómo funciona el resto del ejemplo de Fermín. Que lo que van a ver es que en el caso de él empezó con la variable posi en 0 y aumentó, en el fotograma por acá, aumentó de a 1. ¿Sí? Eso hace que el movimiento o el desplazamiento sea hacia abajo. Sí, lo que pregunta Agostina. Por ejemplo, si ustedes van a Word y quieren agarrar, cambiar el texto de una fuente, ahí ya pueden ver todas las tipografías que tienen en su sistema operativo. O también, sí, ahora terminamos, un momento. También cuando van a herramientas, crear fuente, tienen ahí un listado de todas las fuentes que tienen en su sistema operativo. Ejecuto este ejercicio de ir de abajo hacia arriba y hacemos una pausa. Eh, entonces, yo había escrito en mi versión, hice una variable posi que le damos el primer valor, el alto de la ventana, y por cada fotograma le resto 2. El resultado, bien, ahí hay otras alternativas de ver las fuentes. Bien, fíjense que yo le puse clic, le vuelve a asignar un valor a texto a la variable posi, posi igual height. Entonces cada vez que hago clic, estoy de alguna manera iniciando la secuencia que estoy mostrando acá. Bien, bueno, buen momento para hacer una pausa y 10 pasaditas, ¿sí? Un poquito más de 6, 7 minutos. ¿Sí? Nos distendemos un ratito, yo aprovecho también a tomar algo. En un ratito en 5 minutos más o menos, podemos abrir un ratito los micrófonos si quieren y me comentan un poco eh, de algún tema que quieran conversar. Bueno, paramos un rato, a ver si puedo poner en pausa la grabación. Pausa. Bien. Eh, bueno, para los que se están conectando de vuelta, ahí le preguntaba a Lautaro, quería ver la posibilidad de usar if con text. Pero bueno, a veces lo que queremos resolver con código, cosas que por ahí no, digamos, las pensamos desde otro lado. Eh, el uso de if sirve principalmente para evaluar un evento, una situación particular, o sea, que se cumpla una condición. La semana que viene, la clase que viene, vamos a volver a ver if ya para pensar un poquito más las cuestiones interactivas. Yo quiero ahora hacer énfasis en lo relativo a la consigna del trabajo práctico que van a ver ustedes, que tiene que ver con las animaciones.
el uso de if, él decía, por ejemplo, que se vaya desplazando y que vaya cambiando el color. Hay diferentes maneras de resolver eso sin usar necesariamente el if como condicional. O sea, el if lo que nos permitiría es, en algún punto, si se cumple esta condición, cambiar el color. Lo que nosotros vamos a hacer con variables es que los cambios sean progresivos. O sea, podemos ir generando los pasos de cambios de otras maneras. Sin estar preguntando si se cumplió una condición. Por ejemplo, y es un buen ejemplo este de pensar, bueno, va scrollando el texto, va subiendo y que vaya cambiando el color. Y nos da pie a esta cuestión del uso de map que alguien preguntaba hoy al principio de la clase. Sigo con este ejemplo que habíamos hecho hoy. Ahora le pongo otro nombre. Vamos a poner map. Y voy a hacer dos cambios. Primero, para que notemos algo, un recurso interesante en las representaciones gráficas. Teníamos nuestro ejercicio hecho hasta acá. Que nos muestra el texto en cada fotograma en una ubicación diferente. Vemos la sensación de desplazamiento, o sea, vemos la animación porque en cada fotograma estamos borrando el fotograma anterior y por un instante vemos el texto en una posición y al siguiente fotograma en otra posición. Si yo elimino la línea background o la comento, como en este caso, lo que nosotros vemos en el transcurso del tiempo es el resultado gráfico de todas las representaciones. Este recurso ya es de por sí algo interesante para representar un rastro, ¿no? Pero era difícil leer el texto. De hecho, yo ahí disparé de nuevo la animación y el texto se está dibujando de vuelta encima de todo el rastro que dejé. Y si yo no borro esto de ninguna manera, todo el rastro acumulado ya termina siendo ruido, ¿no? Hay un punto intermedio entre usar background o no usarlo, que es dibujar un rectángulo del tamaño de la ventana, pero de un color pleno. O sea, si nosotros empezamos dibujando un rectángulo que ocupe toda la pantalla, en la coordenada 0,0 de tamaño width, height, y establecemos un relleno. Por ejemplo, si lo pintamos de blanco, o sea, establecemos relleno blanco, no stroke, para que no tenga borde, y pintamos un rectángulo del tamaño de la ventana, el resultado es el equivalente a hacer el background. Estoy en cada fotograma nuevo borrando con un cuadrado blanco, entonces no veo el fotograma anterior. Ahora, ¿qué pasa si ese rectángulo que voy a usar para borrar toda la pantalla le pongo un poquito de transparencia? ¿Se acuerdan que dos parámetros de fill, o sea, si fill lo usamos con dos parámetros, el segundo parámetro es el nivel de opacidad? 20, por ejemplo, tiene muy poca opacidad, o sea, es bastante transparente. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Van a ver ahora cuando corra, que cada vez que yo hice text y se fue mostrando, todas las veces que yo mostré, le estoy dibujando un rectángulo blanco arriba. ¿Qué termina pasando? O sea, las instancias, las primeras instancias en las que se estaba mostrando el texto cuando estaba acá abajo, tienen después de un tiempo la acumulación de varios rectángulos blancos arriba. Entonces, cada vez que yo muestro el texto y se va desplazando en el espacio, va quedando ese rastro porque todas las instancias anteriores recibieron un rectángulo más. Si yo a esto le pongo cada vez más, lo hago más transparente, como 5 apenas, van a ver que tarda mucho más en borrarse todo el rastro, todas las veces que dibujé. Esto de alguna manera
no, digamos, ya no es tan legible como al principio, como cuando no tiene rastro, pero genera un recurso interesante, ¿sí? El uso de esta manera de borrar el fotograma, pero no con background, sino con un rectángulo un poquito transparente, es un recurso piola para generar esta cuestión de rastros o estelas, digamos, ¿no? Si lo hacemos más transparente, el resultado, el rastro dura mucho menos, ¿no? Ahí apenitas se ven una sombra apenas de rastro. Bien, ahora, lo que decíamos, por ejemplo, que el texto vaya cambiando de color. Tenemos una variable que me lleva el tiempo o el timing del desplazamiento, es la variable posx. Va restando de a 2, ¿sí? Y hace que se desplace. Ahora, si yo, para empezar, si quiero que vaya más lento, tengo que restarle 1. Esto va a hacer que en cada fotograma salte de a 1 apenas, ¿no? El resultado va a ser esta animación mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la velocidad, ya sabemos, ¿no? La velocidad es distancia en el tiempo. Acá no podemos cambiar el tiempo, o sea, se podría, pero en las aplicaciones no se cambia el tiempo en el sentido de que el fotograma dura siempre lo mismo. Entonces, si el tiempo es el mismo, para cambiar la velocidad de las cosas que pasan, lo que tengo que cambiar es la distancia. Si en un mismo fotograma, en el transcurso del fotograma, yo me desplazo esta distancia, 5 píxeles, la velocidad me la va a determinar ese salto. Ahora, si en el fotograma yo salto 2 píxeles, el resultado, si bien el tiempo es el mismo, el desplazamiento o la velocidad es lo que estaría cambiando en ese sentido. Entonces, cuánto me desplazo es lo que me determina la velocidad en los objetos que yo quiero mover. Otras posibles variaciones sería a pos X. Miren qué interesante. A pos X, en lugar de restarle 1, dividirlo en 2. O sea, a pos X le asigno el resultado de dividirlo por 2. O sea que pos X siempre vale, ahora en cada fotograma vale la mitad de lo que valía antes. Ven que se frena ahí arriba, por ahí la mitad es poco, mucho. No quiero dividirlo siempre por la mitad, sino que valga una proporción menos de lo que valía. Entonces, por ahí lo más apropiado es multiplicarlo. Si yo multiplico por 1, cos x por 1 es el mismo valor. Por 2 es el doble. Por 0,5 es la mitad. ¿Sí? O sea, el resultado matemático me devuelve la mitad. Ahora, si por 1 es el mismo valor y yo quiero una proporción un poquito menor, puedo multiplicar por 0,9. O sea, si yo multiplico por 0,9, me voy quedando con el 90% del valor que tenía en el fotograma anterior. Y tenemos esta inercia. Siempre va a tender a 0. O sea, si acá vale, en un momento vale 100, al siguiente vale 90. Al siguiente el 90% de 90. O sea, siempre se va achicando una proporción. Mientras más parecido sea a 1 este valor, que yo lo multiplico, cos x va a tender a conservar siempre el mismo valor. O sea, ahí prácticamente vale 1, es casi el mismo valor que antes. Era mucho. A ver ahí. Ven que ahí en cada fotograma, a medida que va llegando a 0, se va quedando. Esto es una aproximación a 0 en este caso. Eh, lo dejo comentado en el código, después lo cambio. Y después otra cosa que podrían usar es restarle el valor de una variable, o sea, desplazamiento de i.
Para eso tengo que declarar otra variable. Tengo posi, desplazamiento de i, y el desplazamiento de i le doy un valor ya sea en el setup o por algún evento de la aplicación. El desplazamiento de i le reste sea igual a -2. Y acá en realidad le sumamos el valor de desplazamiento en i, o sea, le sumamos -2. Acá lo único que hice fue cambiar, hasta acá, otras maneras de cambiar el comportamiento de la variable que uso para representar este texto. Siguiendo el caso que planteaba Lautaro, de cómo puedo hacer que esto vaya cambiando de color, supónganse que yo quiero en el transcurso de este recorrido recorrer el espectro cromático, ya que estuvimos viendo el círculo cromático. ¿Se acuerdan que habíamos visto un modo de color? Vamos a pasar a ese modo, Color Mode RGB, perdón, HSB. Este modo HSB me permite armar los colores, en vez de con RGB, acá no se modifica porque estoy armando un valor de gris, o un blanco en este caso. Pero para este fill, ahora ya no es rojo, verde y azul, sino que es tono, saturación y brillo. Si yo le pongo saturación al máximo y brillo al máximo, 200 ya no es el valor de rojo, es el valor del tono. Y 200 debe ser más o menos un verde, creo. A ver. No, un violeta. Un valor de tono es violeta. Ahora, si para recorrer el tono yo le paso la variable que estoy manejando para llevar el transcurso del tiempo, esta variable va a ir recorriendo el espectro cromático. Ahora, en los valores de la variable van desde 400 hasta 0. Ahí empezó en 400. Fíjense que los primeros pasos no los cambió. Voy a hacer esto, voy a dejar una estela más clara. Fíjense, todos estos valores no cambiaron del rojo, recién acá empezó a cambiar. ¿A partir de qué punto empieza a cambiar? A partir del 255 para abajo. Porque los valores arriba de 400 para el tono, perdón, arriba de 255 para el tono son interpretados de la misma manera. O sea, agarra el tope, 255. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este espectro cromático empiece a variar desde acá? Cuando PosX vale 400, yo tengo que pasarle 255. Y cuando llego a 0, alcanzar recién ahí el 0. Entonces, para eso usamos map. Voy a hacer algo que por ahí para algunos puede resultar más complejo, para otros es más simple, ¿no? Voy a hacer la cuenta, el uso de map, lo voy a escribir directamente acá como parámetro del fill. ¿Cómo es la función map? Nombre de la función, paréntesis, paréntesis, y entre los paréntesis lleva 5 parámetros. Voy a preparar el lugar para los 5 parámetros. Esta función map, que abre y cierra paréntesis y recibe 5 parámetros, me va a devolver un valor numérico que se lo va a pasar como parámetro al fill. Esta función lo que hace es recibir valores como parámetros separados por coma, realiza unos cálculos matemáticos y devuelve como resultado un valor numérico. ¿Cuáles son los valores que recibe? POSI, que es el valor que va cambiando. O sea, le paso como primer parámetro el valor que cambia, que mueve la aguja, digamos, ¿no? Ya sea una variable que va aumentando, una variable que va restando, la variable de la posición del mouse, o sea, mouse X, mouse Y, la variable que maneja, la que manda, digamos, ¿no? La que controla la ubicación.
Los siguientes dos valores son los parámetros de escala de esa variable, ¿sí? O sea, yo tengo una variable POSI. Bueno, ¿cuáles son los extremos de referencia de POSI? 400 y 0, que son el alto de la ventana y 0. Entonces, le paso esos dos valores. Height, que es el alto de la ventana, y 0. Entonces, le estoy diciendo POSI, que tiene como referencia de escala el alto de la ventana cuando está abajo y 0 cuando está arriba. Y los dos valores de la escala que yo quiero obtener, o sea, la misma referencia, o sea, la interpolación o la correspondencia de extremos de escala. El primer valor 2,55 y el último valor 0. ¿Sí? Entonces, POSI, que tiene como referencia estos dos extremos, le paso los dos extremos de referencia a las que quiero llegar. Entonces, de esta manera, el resultado de map va a ir pasando para cada valor de POSI su valor correspondiente dentro de la escala de 0 a 2,55. Milena pregunta, ¿y POSI dentro de map qué sería? Bien, POSI acá es una variable de nuestro programa. ¿Sí? Acuérdense que nosotros en el arranque del programa declaramos en memoria un lugar que puede guardar números, POSI. Ese lugar que guarda en memoria, que se llama POSI, guarda un número. Ese lugar de memoria va a guardar números que van a ir cambiando en el transcurso de la aplicación. Por ejemplo, en el arranque le guardé un número, 400, que es el alto de la ventana. De ahí en adelante, el alto de la ventana tiene guardado, POSI tiene guardado 400. Todo lo que yo haga según los eventos de aplicación van a ir modificando o leyendo lo que tiene POSI. Yo hice, por ejemplo, la declaración del evento mousePressed. Cuando se dispare mousePressed, o sea, cuando yo hago clic en el botón del mouse, lo que va a pasar en ese momento es que ese espacio en memoria va a recibir un valor numérico, 400, y va a guardar 400. Entonces, en ese momento, POSI en memoria vale 400. Ahora, el evento draw, que es lo que pasa todo el tiempo, llega acá a un punto en que arma un fill, o sea, cada vez que se ejecuta el evento draw, va a armar un fill que empieza por invocar esta función map. ¿Cuál es el primer parámetro de map? Justamente lo que vale esa variable POSI. Entonces se fija en memoria cuánto vale y obtiene el valor numérico de esa variable. Ya vimos, el primer fotograma POSI vale 400 como valor numérico en memoria. Entonces el primer parámetro de map acá va a ser 400 en ese fotograma. Los siguientes parámetros son la referencia, es decir, bueno, POSI como referencia de una escala 400 y como referencia del otro extremo de la escala 0. La proporción, lo que va a hacer es ese valor actual de POSI que tiene estas dos referencias, la va a trasladar a sus equivalentes de la otra escala. O sea, si vale 400, justamente va a resultar, o sea, map va a devolver 255, que es el extremo de la otra escala con la que yo estoy tratando de empatar o justamente mapear. Cuando POSI vaya cambiando sus valores, por ejemplo, en algún momento va a valer 200. 200 está justo en el medio entre estas dos, entre height y 0. Entonces me va a devolver el medio de 255 a 0. Me va a devolver en ese momento 125. El resultado va a ser que en ese momento, en ese fotograma que POSI vale 200, el fill se va a armar como 125, 255, 255. 125 es justo un valor del tono en el medio. Si se acuerdan, tenemos acá selector de colores como herramientas en Processing. Y acá este es el espectro que estamos recorriendo. ¿Sí? Desde 0 a 255. A ver, un momento, perdón. Ahora no puedo. Estoy en clase.
Este es el espectro que nosotros estamos recorriendo. Acá está expresado en valores de grados, de entre 0 y 360 grados. Pero justo en el medio va a ser este cian, ¿no? El color que está acá. Si estos cálculos están bien hechos, digamos, si lo pensamos bien, van a ver que desde el principio, según la posición, hasta el final, como otro extremo de la posición, en todo el recorrido debería verse todo el espectro cromático desde un rojo hasta el rojo de vuelta arriba, y en el medio justamente ese cian que vimos que está justo en el medio de la escala. Bueno, ahí van los rojos, los rosas, los azules, el cian, en el medio los verdes, amarillos, naranjas y rosas. ¿Ah? Entonces, si voy a sacarle apenitas el rastro, o sea, le voy a hacer que este rectángulo blanco sea bien transparente. Bien. Sugerencia, a veces los colores, en muchos casos los colores se destacan más sobre fondos negros. Entonces ahí a medida que la pantalla se pone negro con un relleno negro, van a ver que los colores aparecen un poquito más vibrantes, ¿no? Eh, bien, ahí lo que usamos fue map para convertir, o no para convertir, sino para encontrar, claro, ahí lo que pregunta Milena, ¿hace que la función map hace que se distribuyan mejor los colores? Sí, lo que hacemos con map es encontrar con una variable que recorre un espectro con dos extremos, podemos encontrar el valor proporcional para recorrer otra escala de la misma manera. Entonces nos permite decir, bueno, con una variable que va desde este valor hasta este valor, quiero encontrar los valores correspondientes para ir desde este valor hasta este valor. Eh, Hay ejemplos, y está bueno que busquen para hacer los ejercicios que les permiten hacer con cálculos matemáticos, es decir, bueno, me muevo dentro de la ventana, ¿no? Y quiero que todo el dibujo de la ventana se haga en un rincón de la pantalla. Bueno, de esa manera yo puedo con Map decir, bueno, el mouse X que se mueve dentro de este espectro, recorrer un espectro mucho más angosto. Y lo mismo para mouse Y. Cuando usamos Map, ¿hay que cambiar el color Mode RGB? No. Eh, ¿Por qué yo cambié a RGB de RGB a HSB? Porque en este caso, este ejercicio lo hice para recorrer el espectro cromático como no era este. En este caso, este ejercicio me permitía recorrer el espectro cromático eh, con un solo parámetro. Si yo dejo este ejercicio como RGB, si lo dejo como RGB, ahí lo que estoy cambiando es, en este caso, como primer parámetro del fill, solamente el valor del rojo de un color. Y vamos a empezar con blanco y nos vamos a ir a perder todo el rojo en ese color. Empieza en blanco y se va hacia cian, que es los otros dos al máximo. Si dejamos en cero esto, ahí vamos a ver que va de cero, de rojo a negro. Eh, de alguna manera ahí se estaría, si el fondo fuera negro, bien negro, se estaría desvaneciendo, ¿no? A medida que se mueve, se va desvaneciendo hacia el negro y va desapareciendo. Lo que pasa es que el negro acá no llega a ser del todo negro. A ver ahí.
Bien. Ven que ahí a medida que se desplaza se va yendo a negro y va desapareciendo. La otra podría ser armar un rojo y aumentar la transparencia, la opacidad o map. Manejar el nivel de opacidad. Acuérdense que estamos en el fill de la instrucción text que estamos por escribir a continuación. Si armamos un rojo y como cuarto parámetro le pasamos la opacidad, podemos ir eh, de totalmente opaco a totalmente transparente. Acá coincide, ¿no? Desde 255 a 0. Y ahí se pierde todo el alfa, digamos, ¿no? Al final. Bien. En el caso de ustedes, de los ejercicios que vamos a hacer, tienen que manejar más secuencias. Secuencias de, o digamos, por ejemplo, map también podríamos usarlo para encontrar un valor proporcional para el tamaño de la tipografía. Una manera podría ser POSI. O sea, si yo al text size le paso directamente POSI, fíjense, vale 400. Es bastante grande esa tipografía. ¿Qué pasó? Eh, miren, me está dando unas alertas que algunos mensajes de fuente fueron descartados. A ver. Text size, text font. Ah, quiero verificar esto. Sí. Fíjense, ojo acá. Yo tenía text size, lo había escrito antes de text font. Y si se fijan, la variable fuente tiene cargado un tamaño también cuando hacemos create font. Entonces me estaba sobreescribiendo. Si yo ponía text size antes de text font y le pasaba a fuente, en este momento se establecía el tamaño 32. Entonces no me estaba tomando este text size como POSI directamente. Ahora, este ejercicio que quedó acá queda bastante piola, digamos, ¿no? Como recurso de animación. El text size se va achicando a medida que se va desplazando hacia arriba. Pero bueno, no tiene por qué ser justo que el text size sea 400 cuando está abajo y sea 0 cuando está arriba. Por ello quiero manejar otros tamaños. Entonces, ¿qué hago? Voy de vuelta con map y obtengo un valor según el valor de POSI. De POSI que va entre height y 0 y quiero que el primer tamaño de tipografía sea 100 y el más chico sea 20. Entonces, según todos los valores que vaya tomando POSI, que van cambiando en cada fotograma, yo obtengo un valor empatando las escalas. Desde el alto de la ventana a 0, obtengo sus valores de 100 a 20. Y ahí empecé en tamaño 100 y termino en tamaño 20. Eh, Dos cositas más que les quiero mostrar acá de texto. A ver. Eh, no, si no, yo, a ver, les voy a plantear acá un ejercicio con otra función que obtiene valores numéricos, eh, que, a ver,
Esperen que les paso este código como está hasta acá, que les puede ser útil también, ¿no? O sea, ese código que les pego acá es este ejercicio, funcionando de esta manera. Ah, ahí justo lo estaban pidiendo. Eh, ¿Sí? Este es un recurso, digamos, como para cambiar el color, la transparencia y el tamaño del texto que voy a mostrar. Me gustó cuando empezaba con tamaños grandes. Fíjense, voy a poner 800 de de tamaño tipográfico. ¿Tá? Llega a ser empieza siendo tan grande que el final de la escala no se llega a leer, ¿no? Habría que ver otra cuenta, no sé, 500. Eh, Bien, cosas que no estamos comprobando hasta ahora y van a quedar para después, que es con el uso de condicionales. No estamos evaluando qué hacer cuando POSI llega a cero. O sea, acá empieza una animación que tiene una interpolación en este caso, hasta ahí, y desaparece, pero esto sigue, POSI sigue aumentando. Es más, ya que tenemos el uso de text, vamos a poner, al final de todo vamos a poner text size 10, fill blanco, y vamos a escribir en la esquina de y text align left. Miren lo que voy a escribir con texto. Voy a escribir el valor de una variable en la coordenada 20,40. O sea, voy a escribir el valor de POSI. Pero lo voy a hacer así. Voy a escribir pos, o vamos a poner valor, dos puntos. Pongo entre comillas, como habíamos puesto texto para mostrar, o sea, todo lo que ponemos entre comillas es una expresión literal. No se fija una variable a ver qué vale eso. En cambio, este POSI que sí está fuera de comillas, lo que hace es buscar en memoria cuánto vale POSI. Y en este caso hace lo que se llama una concatenación. O sea, a esta cadena valor dos puntos espacio, que está expresado entre comillas, le agrega un valor numérico en este caso y arma una cadena de texto. Toda esa cadena de texto que está armando acá la muestro en 20,40 con estas propiedades de texto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mostrando acá arriba en la esquina de la ventana, demasiado chiquito quizás, vamos a poner 20. Estoy mostrando el valor de POSI. Claro que no le ayuda esta cuestión del estela, ¿no? Porque no se llega a ver bien. Pero sí se ve ahí que la variable sigue restando, ¿sí? Eh, Esta es una manera de monitorear valores, establecer las propiedades. Acuérdense que siempre que quieran hacer cambios de color y tipografía para hacer una muestra como esta, pueden empezar con push style y terminar con pop style. Entonces, los cambios que yo haga de text size, fill, text align, etcétera, no, cambian solamente hasta el pop style. Bien, y una cosita más porque ustedes tienen que hacer más de un texto en pantalla. Por ejemplo, acá tenemos uno que pasa de abajo hacia arriba, se va achicando. Fantástico. Vamos a hacer otro. Vamos en todo caso, manejar otra variable
Por ejemplo, mm, pos X, no sé, no quiero confundirlos con esto. A ver, eh, pos 2 voy a poner. Una variable que se llama pos 2. Va a arrancar en 0, pos 2 es igual a 0. Vamos a poner pos B, mejor. Pos B. Pos B igual a 0. Y lo que voy a hacer seguido a mostrar lo mismo acá, texto para mostrar, etcétera. Eh, a ver, pos B igual a 0. Y voy a usar esa variable pos B de larga para escribir, vamos a poner text size 40, otro título, por ejemplo, y se lo voy a pasar como ubicación a este texto que va a estar siempre en 300 de alto. ¿Sí? La posición en Y fija y la ubicación en X es la que cambia con esta variable postb. Y lo que voy a hacer es que postb aumente de a 1. Se van dando cuenta cómo incorporamos variables y comportamientos a nuestro código. Voy a tratar de scrollar acá todo el código, empezando en la declaración ahora de más variables. En una porción del código, la asignación de los primeros valores para las variables. Esto que está acá lo voy a copiar y lo voy a pegar en el evento mousePreset. ¿Para qué? Para que en este caso, en este tipo de aplicaciones que estamos haciendo, cada vez que hago clic, vuelvo los valores al principio, al mismo valor que tenían al empezar. Entonces puedo rearrancar la aplicación, ¿no? O sea, hago clic, vuelvo a poner postb igual a 0, posi igual a hey. Ahora, seguimos en nuestro fotograma. En nuestro fotograma tenemos todo lo que tiene que ver con borrar el fotograma, y acá establecer propiedades para dibujar un texto y establecer propiedades para dibujar el otro texto. O sea, tengo acá una parte de dibujo de diferentes partes de mi aplicación o de mi construcción gráfica. Y después tengo otra parte del código que es para cambiar los valores de las variables que uso en esa parte del dibujo. Me quedaría a este otro título armarle también un fill. Vamos a ponerle un blanco bien fuerte para que se vea bien el salto. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Entonces tengo dos textos mostrándose ahora acá. El que ya vimos cómo era su comportamiento y un segundo que usa esta variable postb para ir ubicando en, en cada cambio o cada salto, en cada fotograma, esa otra frase un poquito a la derecha. Hago clic, arranca todo de vuelta. Y ya tenemos, digamos, como una aproximación con diferentes variables de dos cambios o dos comportamientos diferentes, ¿no? Ahora, no queremos que todo pase al mismo tiempo. Por lo pronto, sin usar condicionales, porque podríamos decir, bueno, voy llevando la cuenta y evalúo. Si llego a esta condición, paso a otro estado. Como eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, lo que podemos hacer acá es decir, por ejemplo, si pos B, quiero que pase más rápido, ¿no? Estaba pasando medio lento. Que aumente de a 5. Van a ver que hace un barrido bastante rápido. Ahora lo voy a arrancar de vuelta. Como les decía, está pasando todo junto ahora, porque post B vale 0
y POSI para la otra variable arranca en 400 y se desplazan los dos al mismo tiempo. ¿Cómo podemos hacer que uno tarde más en aparecer en la escena? Por ejemplo, que POSB aparezca después, o sea, que ese segundo título aparezca tarde en aparecer. Lo mejor y lo más simple es directamente a POSB, si, en vez de que aparezca en 0 y vaya sumando de a 2, que aparezca en menos 500, que está bastante afuera de la ventana, menos 800, por ejemplo. Lo mismo cuando hago clic, menos 800. Entonces, el comportamiento es el mismo, solo que la cuenta empezó con valores negativos. Entonces, ese incremento, ese cambio en la posición, hace que le lleve más tiempo aparecer adentro de la escena. ¿Ah? Esa es una manera de secuenciar los comportamientos. El comportamiento de que ustedes piensen, bueno, me muevo de un borde al otro, bueno, ese valor inicial no sea el borde, sea un valor negativo mucho más grande o valores positivos mucho más altos si vengo desde el otro lado, ¿sí? Bueno, gentes, vamos a parar acá. Les paso si quieren ahora mismo este código antes para no demorarlos en subirlo. ¿Para cuándo es el TP2? Es para junio, creo que a principios de junio, faltan unas 2 o 3 semanas. Eh, bueno, les recuerdo, entren a la pestaña de la comisión en el colaboratorio. Acuérdense que en la pestaña de la comisión, ¿dónde está? Repaso esto. En la pestaña de, perdón, acá en esta pestaña que tengo abierto de Processing, tienen qué es la programación y Hello World Processing. Perdón, acá. Estos dos PDFs de bibliografías, ténganlos como guías. En la página 5 de Introducción rápida a Processing está un repaso de los temas de fuentes. Y este, bueno, un poquito más extenso, pero busquen el tema de la tipografía en este otro. Después, en la pestaña de las comisiones, busquen la comisión 3. Estos son los accesos a las clases, como ya los vieron. Y dentro de la comisión 3, busquen, ahí tienen el link al seguimiento de la asistencia, seguimiento de clases sincrónicas, o sea, asistencia, y la carpeta de los ejemplos en Drive. Si puedo, voy a agregar acá la grabación de esta clase, a ver cómo me va con haber grabado esta clase. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si alguno quiere decir algo, se quiere quedar consultando algo. A los demás los saludo, los dejo en libertad. Todavía no está publicado el TP2, es lo que preguntan acá. Hay una serie de ejercicios en TPs, en la pestaña de trabajos prácticos. Hay un trabajo de interactividad que tiene algo de animaciones, pero falta un cachito para que publiquemos de- del el TP2, ¿sí? Seguramente va a ser en el transcurso de hoy o de mañana. Bueno, bárbaro, saludos. Saludos a todos, a todas. Chao.